acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 30 de septiembre del año 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto recibirlos en una emisión más de este semanario con la información más relevante del quehacer electoral del Instituto Nacional Electoral. Saludo con muchísimo gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Señala consejero presidente Lorenzo Córdoba que el México democrático de hoy es producto de avances colectivos a lo largo de más de 4 décadas. El INE y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información. Presentan libro ¿Es la paridad una realidad en los congresos estatales? Además, el instituto firmó un convenio con la Cruz Roja para promover valores cívicos en niñas y niños del país. Con el fin de coordinar trabajos en la actualización del padrón electoral, el INE y el gobierno de Guerrero suscribieron un convenio. Llevan a cabo foro y talleres para visibilizar los derechos de las personas afromexicanas. Participan consejeras y consejeros del INE en la 7ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Finaliza periodo de registro al proceso de selección y designación de las presidencias de los organismos públicos locales de Puebla, Nayarit y Michoacán. Al participar en la inauguración de la 7ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 25 de septiembre, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se refirió al proceso de construcción del sistema electoral que ha permitido la transición democrática y que dijo ha sido reconocido a nivel internacional. En ese sentido, señaló que la recreación de la democracia en las elecciones del 1 de julio de 2018 fue una consecuencia más del trabajo colectivo en el país a lo largo de más de 4 décadas. Todos los que desde distintas trincheras, la academia, la política, el ámbito legislativo y sobre todo la sociedad civil, en los últimos 4 décadas, han hecho una apuesta histórica que nos tiene donde estamos hoy. Todos somos testigos de cómo la construcción de la democracia mexicana, cómo la transición que implicó un profundo cambio político, es el resultado de un conjunto de luchas que no son luchas de un solo partido, que no son luchas de una sola o actuación o resultado de la actuación de una sola fuerza política, y mucho menos de un solo hombre, sino de generaciones de mexicanas y mexicanos que apostamos por el cambio democrático. Mencionó que ante nuevas visiones e interpretaciones creacionistas de la democracia mexicana que anulan la historia y la conformación del Estado constitucional de derechos, esta 7ª Feria del Libro representó una gran oportunidad para quienes defienden la construcción gradual y paulatina de la democracia, pues compiló testimonios que dan cuenta de la historia que tiene al país en donde hoy se encuentra en materia democrática. Quienes quieran plantear que el México democrático que hoy tenemos surgió pues de un día para otro, no solo están proponiendo un sinsentido, sino que están refiriendo a esa absoluta dicotomía entre creacionismo político y evolucionismo institucional. Esta evolución de la democracia mexicana está plasmada en cientos de libros y artículos desde distintas perspectivas y con distintos planteamientos, reflejando también en el ámbito académico y editorial esa pluralidad que ha caracterizado y caracteriza a la sociedad mexicana. Esos libros y esos artículos en donde se retoma, decía, esa evolución, están aquí, muchos de ellos, en esta feria. El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes, se pronunció por fortalecer la democracia y refrendó el compromiso del tribunal con la consolidación de la cultura de la legalidad y la construcción de un país de electores. El México democrático por el que trabajamos requiere de más ciudadanos que asuman el papel que les corresponde en la transformación nacional, que contribuyan a consolidarlo como un país de leyes, de instituciones, de derechos y de libertades.
luchemos por fortalecer nuestras instituciones que con tanto esfuerzo ha construido el pueblo de México. Por su parte, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, destacó que las instituciones electorales en México son pilares de una democracia que siempre requerirá de defensores para que avance. Estas instituciones electorales son en México y para México pilares de una democracia que siempre requerirá defensores para que prosiga y avance en el cauce que la determinación constitucional, en cada época en la que el revisor de la misma, el constituyente, ha ido fijándole más y más competencias y motivos de intervención en esto que no es solamente la cuestión de ir a las urnas como un compromiso cívico-político periódico, sino todo lo que encierra el contexto de la cuestión electoral en México. El INE y el Comité Internacional de la Cruz Roja firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de fomentar valores relacionados con la cultura cívica en la niñez a través del proyecto Club Mundos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que con el convenio, el INE busca favorecer el desarrollo de capacidades y habilidades de niñas, niños y adolescentes, así como promover el ejercicio de sus derechos. Destacó que el proyecto Club Mundos permitirá a niñas y niños conocer su derecho a participar y hacerse escuchar en los problemas cotidianos que les afecta, una labor que se suscribe en las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. En el INE entendemos que este proyecto, justo bajo la lógica que pueda ayudar a construir oportunidades de aprendizaje y vinculación entre valores y prácticas que contribuyan a que niñas y niños comprendan la importancia del diálogo en la solución de conflictos, el respeto a la identidad de cada persona, su derecho a escuchar las razones y el sentir de los otros, pero también el derecho de hacerse escuchar y participar en los problemas cotidianos que les afectan. El objetivo de la Encívica, en la que se inscribe el proyecto que nos convoca esta mañana, es el fortalecimiento de la cultura democrática en México, y el logro de ese objetivo, por su naturaleza y la dimensión del reto que supone, no puede ni debe ser una labor exclusiva del INE. Por su parte, el jefe adjunto de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Martínez de Boer, señaló que además el proyecto brindará un acercamiento entre maestros y alumnos, dotando a estos últimos de valores cívicos. De acercarse a los niños, entre maestros y alumnos, y dar un poco, sí, más valores, cívica y humanitaria, pero también dar sueños a los alumnos, que ellos pueden salir de su situación, no únicamente físicamente, pero también mentalmente. El 25 de septiembre, el INE suscribió un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para el intercambio ágil de información que contribuya a la rendición de cuentas, la detección y previsión del uso de recursos de procedencia ilícita y la detección de conductas irregulares en el uso de recursos en el ámbito electoral. Al firmar el documento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció las fortalezas del sistema integral de fiscalización y señaló que con esta colaboración se busca intercambiar oportunamente datos que sean de utilidad para las labores de fiscalización que realizan la Unidad de Inteligencia Financiera y el INE. Se trata, pues, de que el INE y la UIF, con riguroso respeto a nuestros ámbitos de competencia y restricciones legales, establezcamos mecanismos ágiles de colaboración que contribuyan tanto a la rendición de cuentas como a la detección y previsión de actos u operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita y que faciliten la detección de conductas irregulares, fraudulentas, de evasión o incluso de triangulación de recursos. Dicho de otra manera, se trata de generar sinergias en materia de fiscalización para evitar que los límites competenciales de ambas instituciones puedan ser aprovechados por los sujetos regulados y minimizar en consecuencia la comisión de conductas que se aparten del marco de la ley. Sumar esfuerzos para potenciar nuestras capacidades en materia de fiscalización. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló la relevancia de esta colaboración para el combate al financiamiento ilícito de las campañas y la corrupción. Además, reconoció que México tiene un sólido sistema electoral que, dijo, en gran medida es fruto de la incorporación y cooperación entre autoridades administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia penal.
que va más allá de lo electoral significa que las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, que las autoridades hacendarias, las autoridades fiscales, las de Procuración de Justicia, deben combatir estas prácticas para evitar su injerencia en el ámbito de lo electoral, y es una responsabilidad que no se le puede dejar solo a las autoridades electorales. Las autoridades electorales tienen una función fundamental de corte constitucional, pero la seguridad y los temas vinculados con el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo van por otro tipo de instituciones, como es la Unidad de Inteligencia Financiera o las Secretarías de Seguridad. El INE llevó a cabo un curso de capacitación a funcionarias y funcionarios del órgano interno de control, en donde el consejero presidente Lorenzo Córdoba afirmó que las observaciones que este órgano hace para el buen ejercicio del presupuesto constituyen una guía que permite a la autoridad mejorar permanentemente los procesos. Recordó que recientemente un informe preliminar del órgano interno fue sacado de contexto por diversos medios, por lo que reiteró que, como lo señala el informe, las observaciones tienen un carácter de preliminar y de ninguna forma significan una irregularidad manifiesta o comprobada y mucho menos responsabilidad de algún servidor público del instituto. Por otro lado, al suscribir un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Guerrero para la actualización del padrón electoral a través de la obtención de información sobre las y los ciudadanos fallecidos, el consejero presidente Lorenzo Córdoba aseguró que el padrón es un factor de certeza en las elecciones del país. Recordó que gracias a la confiabilidad del Registro Federal de Electores, el instituto ha firmado convenios con dependencias gubernamentales, bancos, tribunales, notarías y otras instituciones para evitar el robo de identidad, así como para la identificación de personas desaparecidas y de cadáveres o restos humanos a través de datos biométricos y huellas dactilares. En ese sentido, precisó que el instituto no identifica personas, sino que colabora con otras instancias en beneficio de la sociedad y sin comprometer los datos de la ciudadanía, pues estos son resguardados con estrictos estándares de seguridad. Se ha logrado que 75 millones de registros de dicha base de datos, es decir, casi el 83% del total, cuenten ya con la información biométrica de las 10 huellas dactilares. Es decir, el Instituto Nacional Electoral, y en eso quiero ser claro, no identifica personas, pero la base de datos del Instituto Nacional Electoral, sin que ello suponga una entrega de la información que las y los ciudadanos nos han confiado, sí sirva para autenticar. Acompañado del gobernador Héctor Astudillo y de otros funcionarios, señaló que el padrón electoral debe continuar en una institución autónoma e independiente y dijo que las puertas de la institución están abiertas para colaborar con instancias del gobierno federal para dotar a las y los menores de edad de un medio de identificación. La disposición de nuestra gente y, por supuesto, la infraestructura tecnológica para poder avanzar con esta deuda con los menores de edad. Solo falta, como decía, una decisión política. El viernes 27 de septiembre, el INE presentó en sus instalaciones el libro ¿Es la paridad una realidad en los congresos estatales?, que muestra las condiciones de participación política de las mujeres en las legislaturas locales, así como los retos y perspectivas para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En la presentación, la consejera Adriana Fabela dijo que este libro resalta, además de cuánto se ha avanzado a nivel cuantitativo en los congresos, cuánto se ha avanzado a nivel cualitativo. Pero aquí lo importante del libro es que también habla de una cuestión cualitativa. Y eso es el gran aporte que da esta obra. Y esta obra, que tiene muchísima información, se refiere al estudio de 12 congresos locales, y ahorita les vamos a decir de qué entidades federativas: es Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Campeche. Y en esta obra participaron 17 personas. El INE, el organismo público local de Guerrero, y el INMujeres llevaron a cabo los diálogos sobre participación y representación política desde la perspectiva intercultural, en el que funcionarias y funcionarios e integrantes de organizaciones de la sociedad civil plantearon acciones para el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las comunidades indígenas y afromexicanas con perspectiva de género.
A través de un mensaje enviado y compartido por la funcionaria del INE, Aide López, la consejera Dania Rabel señaló que para poder construir una democracia que responda a las características de la sociedad mexicana, es esencial reconocer la diversidad y la multiculturalidad de esta. El consejero presidente del organismo público local de Guerrero, Nazarín Vargas, señaló que a través de la difusión y promoción de los derechos humanos se enriquece el reconocimiento jurídico y social de la pluriculturalidad del país. Resulta fundamental que, a través de la difusión y promoción de los derechos humanos, y en particular de aquellos que tienen que ver con los pueblos afromexicanos e indígenas, se enriquezca la progresividad del reconocimiento jurídico y social de la pluriculturalidad de nuestro país. En el marco de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al participar en el primer conversatorio ¿Cómo logramos una democracia participativa?, la consejera Pamela San Martín aseguró que México cuenta con una constitución de avanzada. Sin embargo, indicó que hace falta replantear el tema de las consultas populares, pues dijo, a nivel federal, no ha habido una sola consulta popular. Me garantiza que los mecanismos de consulta popular los organice una autoridad autónoma, independiente, que tengan reglas preestablecidas y preconocidas por todas y por todos, que establezcan mecanismos que garanticen la información de las ciudadanas y de los ciudadanos para poder participar en los procedimientos, que garantizan mecanismos de certeza sobre cómo se realiza el procedimiento, quién lo realiza y cómo se computan los votos. Todo eso está todo dar en papel. El problema es que al día de hoy, a nivel federal no hemos tenido una sola consulta popular. Pues qué padre que la Constitución nos dé el mecanismo, qué padre que sea un mecanismo que genere todas las certezas, pero tenemos un problema cuando no hemos tenido una sola consulta popular que se pueda llevar a cabo. En la presentación del libro Vida y Muerte de la Democracia de John Kane, el consejero Marco Antonio Baños mencionó que ante el tema de la reelección, la democracia monitorizada por parte de las y los ciudadanos requiere de un esquema de información relacionado a los representantes populares. Y son los votos los que definen cómo se distribuye y cómo se renueva el poder. Cuando entra en juego la figura de la reelección, hay ese mecanismo de evaluación, hay esa información que el ciudadano necesita para poder determinar si apoya en un proceso eleccionario de nueva cuenta a una figura para poder estar en esos cargos. Ese me parece es un déficit que aún tenemos en los esquemas que tenemos actualmente. En los 3 días de trabajos de la Feria Internacional del Libro del Tribunal, también participaron la consejera Claudia Zavala y el consejero Jaime Rivera, así como el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo. El 25 de septiembre finalizó el periodo de registro al proceso de selección y designación de presidencias de los organismos públicos locales de Puebla, Nayarit y Michoacán. Luego del examen de conocimientos, del ensayo presencial, la valoración curricular y entrevistas, las designaciones se llevarán a cabo a más tardar el 23 de enero de 2020. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la ruta legal por la que el Congreso Local de Nuevo León debe sancionar al gobernador Jaime Rodríguez luego de que el 21 de junio de 2018 la Sala Regional Especializada dictara sentencia al tener acreditado que 572 servidoras y servidores públicos faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la presidencia de la República. Por unanimidad de votos, la Sala Superior confirmó la declaratoria de responsabilidad del Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República por difundir propaganda gubernamental en periodo de veda y jornada electoral de 2019, mediante un tuit que hacía alusión al triunfo de Morena y un video relativo a la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, lo que de acuerdo con la autoridad violó los principios de equidad e imparcialidad. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que pueden visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMéxico y en twitter.com/INEMéxico.
Hasta pronto. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucha más información. Hasta la próxima semana. Central Electoral.